Madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 9 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares en los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy, sobre el conflicto en Oriente Medio. Ayer hubo, yo les diría que buenas noticias entre comillas. De momento se ha renunciado a la escalada militar, lo destaca El País de España. Trump renuncia a una escalada militar con Irán y anuncia más sanciones. El presidente asegura que Teherán parece estar retirándose, esto está entre comillas, tras el ataque sin víctimas de la noche del martes, y llama a los firmantes del pacto nuclear a abandonar los restos. La lectura es que ni los Estados Unidos ni Irán, de momento, quieren ir a un conflicto armado, más allá de lo que hemos visto que preocupa y mucho, y la investigación que está abierta en torno a la caída de este avión de pasajeros, al cual hacíamos referencia el día de ayer. Sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, la crisis institucional. La prensa también destaca lo que pasa. Venezuela se enreda aún más en un laberinto institucional. La autoproclamación de Parra y la renovación de mandato de Guaidó agudizan el papel de un parlamento que enfrenta un bloqueo jurídico por parte del chavismo, lo destaca El País de España, y la interpretación que hacen desde el gobierno, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, es que esto se va a disolver, este problema se va a disolver a finales de este año, cuando se convoquen elecciones seguramente controladas por el oficialismo. Por eso habrá que ver cuál es el planteamiento de la alternativa en relación a este tema. De momento están anunciando actividades de calle, pero la pregunta es cuál sería el planteamiento de fondo para promover un cambio en nuestro país. A propósito de la comunidad internacional, ayer desde Bolivia hacían una seria denuncia con pruebas, además, según la cual PDVSA está financiando a Evo Morales con el dinero de todos los venezolanos. Veíamos rueda de prensa del ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, donde daba cuenta de esta información, presentaba la cantidad de dinero que le quitaron a esta señora. Y vamos a reponer las declaraciones. Saliendo de Bolivia en efectivo, $100.000. Imaginen ustedes que los detienen en el aeropuerto con $100.000, con la falta que esto hace en Venezuela. Hasta hace unos meses, ACNUR pedía $1.300 millones para hacer frente a la crisis de refugiados venezolanos. Bueno, el equipo de Nicolás Maduro, a la luz de esta denuncia, habrá que ver en qué termina la investigación. Está utilizando el dinero de los venezolanos para financiar todavía a figuras como Evo Morales en el exterior. Nos acompaña vía telefónica Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Con él vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional y nuestro país. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para todos tus oyentes. Mucho interés, embajador, de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, la posición que ha asumido, sobre todo a la luz de la crisis institucional que se agudiza en Venezuela, producto de lo que está ocurriendo con el Parlamento, la única institución legítima que queda en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, efectivamente, en tus comentarios iniciales, tú has utilizado la expresión que trae hoy un importante diario europeo cuando habla del laberinto institucional que existe en Venezuela. Y si uno da un vistazo a las incontables declaraciones, pronunciamientos que se hicieron en los primeros días del año a raíz de esta
bochornosa situación de asalto al Parlamento por parte de las fuerzas del gobierno, Venezuela no hace sino continuar en esa creciente ola de descrédito internacional y que no encuentran una salida a corto plazo para la situación en la que estamos inmersos. Yo también vi esta mañana las declaraciones de autoridades bolivianas que aprendieron a una ciudadana que trabaja en PDVSA y a la que incautaron una buena, importante cantidad de dólares, presumiblemente para ser utilizados en la campaña de Evo Morales. Bueno, todo esto no hace sino confirmar las críticas que se han hecho desde hace mucho tiempo sobre la creciente injerencia de Venezuela en los asuntos internos de otros estados, para injerencia que está vinculada a la proyección internacional de su modelo político, para dar apoyo económico, financiero y político a sus aliados internacionales, llámense Evo Morales, llámense en su momento Lugo en Paraguay, llámense Ortega en Nicaragua. En fin, esto no es sino la comprobación más patética de que Venezuela está interviniendo en los asuntos internos de otros estados y que poco contribuye a la seriedad, credibilidad y respeto de Venezuela mundialmente. Las declaraciones de todos los gobiernos con respecto a esta crisis ponen de manifiesto cómo nos están viendo en el mundo. Inclusive gobiernos que pudieran llamarse, entre comillas, aliados del gobierno de Nicolás Maduro, tuvieron expresiones muy fuertes con respecto a lo que ocurrió aquí el pasado domingo. Hicieron llamados para que se vuelva a la normalidad institucional, para que se respete la institucionalidad democrática, para que se respete al Parlamento como cuerpo legítimo, elegido por 14 millones de venezolanos en el año 2015. Lo grave de esta denuncia, si me permite, que hacía el ministro de Gobierno de Bolivia, es que permanentemente el equipo de Nicolás Maduro asegura que las sanciones les impiden a ellos utilizar el dinero de los venezolanos para comprar medicinas y alimentos. Sin embargo, nos enteramos que utilizan el dinero de todos los venezolanos para financiar efectivamente campañas o dirigentes afines en el exterior. Si me permite, tenemos la declaración, un extracto muy pequeño de la denuncia que hacía el ministro Arturo Murillo cuando se refería a esta señora, María Palacios, a la cual detienen con $100.000 en su poder. Además, en la rueda de prensa presentan los fajos de billetes. Escuchemos al ministro boliviano. Jurada de la señora indica, no figura estos $100.000 que está sacando del país. La señora tendrá que explicar ante la justicia de dónde es el dinero, por qué lo estaba llevando, qué están financiando. Nosotros presumimos que esto es para financiar el terrorismo, para financiar a Evo Morales hay más. Este es un gran daño que le están haciendo a nuestro país, y esta señora estaba trabajando con Juan Ramón Quintana y en la empresa PDVSA. PDVSA es la empresa venezolana, y Venezuela es quien ha estado financiando el narcoterrorismo en nuestro país y en otros países de la región. Bien, estas son las declaraciones del ministro, embajador, ya le voy a pedir su comentario, pero es que también presentaron a la señora que reconoce los hechos. Sin embargo, ella se escuda diciendo que $100.000 que tenía en su poder eran para viáticos. Escuchemos a María Palacios. Sí, me parece que todavía no tenemos el sonido de María Palacios, pero le doy la palabra. A mí me han pedido que sea militante y yo he renunciado por eso al Ministerio de Trabajo, y 1 año me han cerrado las puertas para todos los que hemos trabajado con ese comité.
¿Usted estaba llevando este dinero a Argentina? Para ¿Dónde? pagar sueldos, viáticos y hotel de las personas que están trabajando allá, porque somos auditores. Tengo un informe de auditoría, incluso están las planillas en mi folder, están planillas de sueldos, planillas de viáticos y de consultores. ¿Quién le dio el dinero para enviarlo? ¿A quién pagaba? ¿A dónde iba a entregarle el dinero, señora María? Tenía que pagar allá, señores, tenía que pagar ¿A allá. quiénes tenía que pagar? El personal que está trabajando allá en PDVSA. PDVSA tienes a nivel mundial, PDVSA Bolivia, PDVSA Argentina, y en PDVSA Argentina tienen varias empresas, está Fluvial, hay otras empresas a las que hay que pagarles. Bueno, conocen ellos lo que son las transferencias bancarias internacionales y utilizan estos métodos que solo suelen utilizar redes al margen de la ley. Embajador, yo quisiera su comentario acerca de este escándalo. Yo insisto con la gravedad de este asunto, que pone en evidencia que el dinero de los venezolanos es utilizado para otras cosas que no tienen nada que ver con la crisis, un país donde el salario mínimo está por debajo de $2-3 mensuales. Siguen repartiendo dinero a la luz de esta denuncia para financiar movimientos de izquierda o dirigentes como Morales en el exterior. Lo escuchamos. Sí, bueno, esto es un escándalo bochornoso, las declaraciones de esta señora que ponen en evidencia, como decía anteriormente, la injerencia de Venezuela en esto. Pero esto es un asunto muy grave porque es la confesión de que dinero y recursos del pueblo venezolano se están desviando para fines de promoción y de política y de campañas en otros países. Estas denuncias no son nuevas. Recordemos lo que hace algunos años el gobierno peruano denunció sobre la presencia de activistas venezolanos en Perú, en la región de Puno, a través de las casas del ALBA. Recordemos también los recursos que se le dieron a la Organización de las Madres de la Plaza de Mayo para sus actividades de proselitismo político. Recordemos también el caso de Alunasa en Costa Rica y las denuncias que se hicieron recientemente sobre financiamiento a las manifestaciones violentas que se produjeron en Santiago de Chile hace pocos días. O sea, esto no es nuevo, pero sin embargo lo que estamos viendo es un escándalo que donde una persona la atrapan con $100,000 en sus manos y que ella misma admite que iba a entregar o fue conseguido a través de la petrolera estatal venezolana. Esto ya raya en el bochorno. Ahora, embajador, la comunidad internacional no se va a quedar de brazos cruzados, al menos así lo ha expresado Elliot Abrams, varios funcionarios del gobierno norteamericano ayer en una entrevista con CNN en español. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela enviaba un mensaje a Nicolás Maduro y su equipo advirtiendo que están en una posición desesperada, van a incrementar el aislamiento y seguramente sanciones personales que incluirán a los diputados de oposición señalados de formar parte del esquema de corrupción de los CLAP. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, bueno, y esto no es nuevo tampoco. Recordemos todos los escándalos que han salido en España acerca de funcionarios que han estado vinculados en estas redes de financiamiento muy poco transparente y de sobornos y de cuentas multimillonarias de adquisición de viviendas y de propiedades en España, algunos de ellos que han sido sancionados. Estas sanciones también se involucran y tienen que ver con las que se tomaron recientemente contra un importante número de funcionarios y ahora también hacia sus cuentas de redes de Twitter para remarcar pues que la comunidad internacional ya está tomando muy en serio todas estas actividades muy poco transparentes y hasta delictivas. Embajador, finalmente, ¿qué podemos esperar de la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país? Hemos visto la posición de gobiernos como el de Rusia, que continúan apoyando a Nicolás Maduro. Aparentemente
por intereses eminentemente comerciales y económicos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, vamos a continuar viendo una comunidad internacional cada vez más crítica, una Asamblea General de las Naciones Unidas y un Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas crecientemente crítico. Vamos a ver un Consejo Permanente de la OEA debatiendo con mayor profundidad los temas relativos a la falta de institucionalidad democrática en Venezuela y la cantidad de expresiones y manifestaciones de solidaridad que se han dado en los últimos días hacia Venezuela. Y repito, incluso de gobiernos que eran cualificados como aliados al gobierno de Nicolás Maduro, en donde estaban diciendo que estas eran prácticas inadmisibles en una sociedad democrática. Esas fueron expresiones más o menos las que dijo el nuevo canciller argentino refiriéndose al asalto al Parlamento el pasado domingo. Continuarán estas presiones, continuará el aislamiento internacional hacia Venezuela y continuarán los organismos internacionales solicitando la reinstitucionalización de la legalidad democrática en Venezuela, como ya se ha hecho en el pasado, como lo hizo la señora Bachelet en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Embajador, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Edmundo González Urrutia fue embajador de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional. Lo analizamos la mañana de hoy, la posición en torno a la crisis en nuestro país, y hemos incluido en el análisis este escándalo que denuncian en Bolivia. Atrapan a una señora que trabajaba para PDVSA o trabaja para PDVSA, la principal industria en nuestro país, con $100,000 en su poder en efectivo, o sea, con las fajas de billetes en efectivo y bueno, con la intención de llevarlos a Argentina y entregarlos. Ella decía que a PDVSA, se presume que directamente a Evo Morales. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito de la comunidad internacional, diarios como La República de Colombia recogen información que denunciaba en este espacio ayer el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y es que Maduro estaría buscando cambiar contratos petroleros en Venezuela con el apoyo
oficialista. Los ajustes de los contratos, dice la nota, contratos petroleros, forman parte de un esquema en el que se intercambiarían bonos impagos de Venezuela. Nos acompaña Víctor Salmerón, periodista de economía. Él trabaja para varios portales. Víctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Un gusto conversar contigo, Víctor. Te pedía una primera valoración acerca de este tema. Nos referimos la mañana de hoy a la comunidad internacional, el papel de países como Rusia para entender lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, lo que hemos visto, estos asaltos militares a la sede del Palacio Federal Legislativo, y aparentemente la intención es, darle legalidad a un esquema de acuerdos petroleros que ha elaborado aparentemente el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, evidentemente yo creo que aparte de la intención de Maduro de tener, digamos, una oposición controlada, llamémosla una especie de oposición paraestatal que le permita tenerla como una herramienta que facilite su permanencia en el poder, más que una amenaza a que pueda ser desplazado de allí mediante alguna elección en determinadas condiciones, etcétera. Evidentemente yo creo que el tema del control de la Asamblea también pasa porque este es un gobierno sediento de dólares que necesita urgentemente financiamiento, y ya Maduro ha ensayado algunas posibilidades con campos petroleros, autorizando la operación a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Eso se hizo con una empresa inscrita en Chipre. Se le dio uno de los bloques de la faja, el bloque Junín, a cambio de que esa empresa entregara un bono al gobierno de $400 millones, que va a ser pagado en tramos. Ahora, esa cantidad ciertamente es insuficiente, el gobierno necesita mucho más dinero, y entonces yo creo que ciertamente países como Rusia conocen de la fragilidad, de la legalidad de que esos posibles contratos, no estén aprobados por el Parlamento. Entonces, para Maduro es vital que esas negociaciones cuenten con la aprobación del Parlamento, ¿no? Ahora, el problema aquí de fondo ciertamente es que ciertamente aún con esas operaciones, pues yo pienso que la situación económica en cuanto al nivel de las importaciones de Venezuela seguirá siendo muy precario, ¿no? Nos decía el diputado Ángel Alvarado, información que destacan las agencias el día de hoy, que el Nicolás Maduro quiere que los legisladores que lo apoyan, incluyendo a estos diputados de la denominada fracción CLAP, respalden el otorgar validez legal a nuevas inversiones de compañías petroleras de países aliados como Rusia, pero da la impresión, Víctor, que a la luz de los acontecimientos de la juramentación de Juan Guaidó, esto no luce tan sencillo. Yo quisiera tu comentario al respecto. Bien, eso pasará por la evaluación que haga el gobierno ruso y su empresa Rosneft, ¿no? Que es ahorita el principal comprador de petróleo venezolano, porque Rosneft luego recoloca ese petróleo en India, principalmente en una empresa Reliance, de la cual Rosneft es uno de los principales accionistas o el principal accionista. Pareciera que esto puede complicar, digamos, las dudas sobre la juramentación de Parra, todo el tema de que no hubo quórum, todos los señalamientos. Ahora quedará de la evaluación del gobierno ruso de qué tan legal puede hacer eso en esas condiciones, ¿no? Lo cierto es que hasta ahora la posición oficial dada por el gobierno ruso es que ellos consideran que la elección de este diputado Parra fue hecha democráticamente. Pero ciertamente yo creo que esa condición, ese parlamento tan cuestionado, va a limitar muchísimo la posibilidad de que el gobierno tenga allí un financiamiento importante en momentos en que como decía, la precariedad de Venezuela en su ingreso de divisas es realmente
inusitado, ¿no? O sea, la producción de Venezuela de petróleo está a nivel de 1945 y para que tengamos una idea, las importaciones de Venezuela hoy en día son prácticamente 40% de lo que eran, de las que son las de República Dominicana. Ahora, Venezuela tiene el triple de población que República Dominicana. Entonces, obviamente, esto nos da una idea de la urgencia del gobierno de Maduro de obtener financiamiento, de obtener dólares que le permitan aumentar las importaciones, tratar de contener la recesión, sobre todo en un año donde se va a elegir una nueva Asamblea Nacional, pero ciertamente la posibilidad de hacerlo con un parlamento tan cuestionado indicaría que ese financiamiento va a ser muy débil, y aún incluso con un acuerdo que permitiera las aprobaciones del parlamento, las posibilidades de que Venezuela pueda obtener la cantidad de dólares que requiere sin un cambio político pues son muy pequeñas, ¿no? Víctor, ayer sendos informes de las firmas Standard & Poor's, Global Platts Analytics y Clearview Energy Partners consideraban que las acciones de Maduro el pasado domingo 5 de enero podrían obligar a la administración Trump a no renovar una exención que permite a Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International continuar ciertos trabajos con PDVSA fuera de las sanciones que vencen el 22 de enero. Quisiera tu opinión, ¿qué impacto podría tener una decisión de esta naturaleza y si consideras que están dadas las condiciones para que esto ocurra? Bueno, hasta ahora, ciertamente en el tema de las sanciones, Estados Unidos le ha otorgado licencias a esas empresas estadounidenses, y eso también me imagino que ha limitado mucho la posibilidad de Estados Unidos de sancionar entonces a empresas chinas y rusas, porque ¿cómo podría hacerlo si está otorgándole licencias a empresas de su propio país, a empresas estadounidenses? Actualmente, las cifras que se manejan nos indican que estas empresas estadounidenses, en el caso de Chevron, que incluso puso en funcionamiento uno de los mejoradores en la faja que no estaba funcionando recientemente, estaría aportando alrededor de un 20-25% de la producción actual de petróleo en Venezuela, que ya es bastante baja, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente si Estados Unidos toma esta medida para presionar aún más a la administración de Maduro, yo creo que lo previsible va a ser que Estados Unidos recurra a Rosneft, a sus aliados rusos, para tratar de que tomen en sus manos las riendas de la producción y las actividades que dejen de hacer estas empresas. Obviamente habrá un impacto, pero el gobierno buscará mitigarlo con empresas rusas y chinas que estén dispuestas entonces a tomar esas actividades. A propósito de este tema, en una entrevista con CNN Español, Elliot Abrams decía: el régimen le ha dicho a los rusos, necesitamos más ayuda, estamos pensando en sancionar a los rusos. ¿Esta declaración respondería a lo que tú comentas, Víctor? Bueno, eso obviamente indicaría un nuevo nivel en las sanciones de Estados Unidos, un nivel de mayor dureza, y la posibilidad de ver entonces si efectivamente esas sanciones a empresas rusas, hipotéticas sanciones a Rusia, etcétera, qué impacto podrían tener, porque ciertamente Rusia suele no tratar de evadir todo ese tipo de sanciones. Incluso se ha visto que lo ha hecho en el caso de Irán, que es otro país aliado de Rusia y que Estados Unidos ha buscado sancionar, y que Rusia también ha sido un aliado de Irán. Pero hasta ahora lo que hemos visto es que esas licencias han indicado como un nivel, llamémoslo, medio en las sanciones. Si Estados Unidos pretende acrecentar las sanciones y no renovar esas licencias y comenzar a sancionar empresas rusas y chinas, pues estaríamos ante un escenario de mayor presión de las sanciones, que obviamente no va a tener todo el impacto, por lo que digo, posiblemente Rusia buscará evadirlas, Venezuela también, pero sí van obviamente a complicar aún más a la administración de Nicolás Maduro, ¿no? El tema hasta ahora se consideraba que con la salida de Bolton Estados Unidos había dejado de un lado la línea más dura en cuanto a sanciones ante la administración de Maduro,
esta declaración de Abrams habrá que ver si realmente significa una vuelta a la idea de presionar aún más con sanciones al gobierno en vista de todo lo que ha pasado en el intento de tomar el control del Parlamento con apoyo de las Fuerzas Armadas y de una manera pues absolutamente nada pegada a las normas democráticas. Víctor, la crisis avanza, no se detiene en nuestro país. El salario mínimo, decíamos, está por debajo de $3 mensuales. Continúa la inflación. El diputado Alvarado hablaba de más de 40% en la primera semana de enero. Las reservas están bajo mínimos. ¿Cuáles son los escenarios que tenemos por delante? ¿Qué puedes decirnos? Bueno, el escenario de las principales bancos de inversión, consultoras, etcétera, es que la economía venezolana va a continuar cayendo este año, alrededor del 10%. Estamos hablando de una economía que comenzó a caer en el 2014 y que no deja de caer. El tamaño de la economía venezolana se ha achicado de una manera nunca vista en la región. Venezuela ha perdido más de la mitad de su PIB, o sea, es decir, la producción hoy en Venezuela de las empresas, de bienes, de servicios, es prácticamente la mitad de lo que era en el 2013. Y ciertamente hay unas condiciones ahorita que nos hacen ver una coyuntura un tanto complicada. Hemos visto la escalada del dólar en diciembre. Esa escalada del dólar se ha dado en una economía donde no hay crédito, porque el Banco Central ha acabado con el crédito, al punto de que hoy los créditos de todo el sistema financiero venezolano a noviembre eran de $295 millones. Para que tengamos una idea, ese volumen de crédito es lo que tiene un banco mediano en República Dominicana, es decir, los créditos que gestiona un banco pequeño en República Dominicana equivalen a todos los créditos que tiene el sistema financiero venezolano en dólares en este momento. El tema de que el gobierno sigue financiándose, emitiendo dinero, que es lo mismo a través de esto que ha llamado el Petro, o sea, una cantidad de pensionados recibieron un medio petro. Cuando fueron a cambiar ese medio petro en comercios, los comercios recibían bolívares, esos bolívares se desplazaron a la compra de dólares y como hay muy poca oferta de dólares, el dólar se disparó. Ante eso, el gobierno dijo que la plataforma del biopago, por medio del cual los pensionados estaban usando el petro, entraba en mantenimiento por 7 días. No se sabe en realidad cuándo va a volver, porque las mismas cifras que ve el gobierno nos dice que alrededor de más de la mitad de los pensionados no ha utilizado todavía ese dinero, lo cual quiere decir que hay una presión contenida allí que todavía no se ha visto sobre el dólar. Entonces, ciertamente es un año que comienza con unas perspectivas de mayor caída, de una nueva caída del PIB, de la economía, y de una inflación que sigue estando alrededor de los 3 dígitos y que comienza el año con una enorme presión, ¿no? Evidentemente, esto en un año electoral, pues tiene que tener al gobierno realmente, como decía antes, es un gobierno sediento de dólares que le permitan de alguna manera aliviar esta situación. Víctor, sobre lo que está ocurriendo con la devaluación de nuestra moneda, decía el diputado José Guerra, quien está en el exilio el día de ayer, que probablemente esto, la revalorización del bolívar responde, es decir, la disminución del precio del dólar responde a la quema de euros del Banco Central, pero estamos viendo una situación absolutamente transitoria. ¿Qué opinas tú? Evidentemente, o sea, ante la escalada que hubo en diciembre, y para tratar de evitar que ese aumento del dólar se siga manifestando en aumentos de precios de alimentos, etcétera, el gobierno vendió parte de las reservas que tenía el Banco Central con euros en efectivo entregados a la banca. Los bancos reciben esos euros y los ofertan a sus clientes, a sus principales clientes. De esa manera aumentó un tanto la oferta de dólares y el tipo de cambio retrocedió, pero la verdad es que la tendencia es al alza, ¿no? Es como
alguien que está subiendo una montaña, de repente sube, no sé, 10 kilómetros, se devuelve 2, pero luego continúa la marcha, ¿no? Lo cierto es que el gobierno, el Banco Central, no tiene suficientes dólares para poder estabilizar el tipo de cambio, o sea, y es lo que hemos visto en todos los meses del año 2009, 2018, y vamos a seguirlo viendo sin duda en el 2020. Víctor Salmerón, gracias por atendernos, acompañarnos, por cierto, lo mejor de este año 2020 a pesar de la dificultad y lo que nos ha tocado comentar la mañana de hoy, periodista de economía, trabaja en varios portales informativos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres ser ciudadano italiano? Déjaselo solo a los mejores. Trámites Legales Express. Te ofrecemos la más amplia experiencia en asesoría y asistencia en trámites de ciudadanía italiana. Contáctanos 0424-249-0332, 0212-564-7870. No aceptes invitaciones. Trámites Legales Express. La solución en tus manos. Síguenos por Instagram, Consulado de Italia _trámites. Y en trámitesconsuladoitaliano.com. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la posición que ha asumido la comunidad internacional a la luz de los últimos acontecimientos en Venezuela. Esto pasa por la toma de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo, la militarización del Congreso, de la Asamblea Nacional. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debates el diputado Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional por Mérida, el representante de la Comisión de Política Exterior, presidente de la Comisión Internacional del Parlasur, es dirigente de Acción Democrática. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Feliz año. Bueno, que sea tarde, pero que la pase muy bien este año. Que sea un buen año para nuestro país, diputado, que sea el año del cambio para Venezuela, tomando en cuenta la profundidad de la crisis de la cual conversábamos en el corte anterior. Iniciaría conversación, diputado, a la luz de lo que ocurrió en la sesión de la Asamblea Nacional, en la cual se juramenta formalmente Juan Guaidó, luego de pasar por encima de los cuerpos de seguridad, los colectivos. Decía el presidente del Parlamento y presidente de la Asamblea, hacía un llamado al ministro Padrino López a dar explicación de la militarización de la Asamblea. Bueno, la respuesta de este efectivo militar
ha sido rendir homenaje al general iraní Qasem Soleimani. Y quisiera un comentario inicial de su parte con relación a este tema. Sí, en primer lugar que Juan Guaidó ha sido ratificado presidente de la República, interino, presidente de la Asamblea Nacional, siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento interior de debates, porque justamente el 5 de enero no hubo sesión. Ahí fue una situación ficticia que creó el régimen con sus cómplices, estos diputados traidores que ya el país sabe. Crearon ahí una atmósfera de institucionalidad y ficticia que como es, pues, que no existe, pues. Y nosotros, el reglamento prevé que se puede movilizar la junta directiva para instalar la asamblea en otro sitio cuando las condiciones objetivas lo impiden. En este caso, al presidente Juan Guaidó no lo dejaron entrar a la Asamblea Nacional, varios diputados no los dejaron entrar, algunos que pudimos pasar después de 3 filtros llenos de guardias nacionales y de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, además de grupos de hostigamiento que tiene el régimen, y eso no significa que hayan condiciones normales para desarrollar una sesión tan importante como es el inicio del periodo ordinario, del último periodo ordinario dentro del periodo constitucional de la Asamblea Nacional. Adentro no hubo ningún tipo de votación, no hubo verificación de quórum, obviamente. Nombraron a un señor ahí porque es el de mayor edad. Eso puede suceder cuando se inicia el periodo constitucional de la Asamblea, es decir, en el año 2016. Pero ya después el propio reglamento señala que es el presidente en funciones, en este caso Juan Guaidó, el que tiene que convocar la Asamblea, el que actúa pues la Asamblea como cuerpo, como comisión, de manera tal de que ahí se verifica quórum, se hacen las elecciones correspondientes a la mesa directiva, nada de eso se siguió. En consecuencia, nosotros nos trasladamos pues a otro sitio en donde sí se siguió todo el procedimiento. Ahí hubo votación nominal, 100 diputados votamos por Juan Guaidó, por Juan Pablo Guanipa y por Perry Beatty, por el secretario, con presencia de los medios de comunicación social, del cuerpo diplomático, es decir, un hecho evidente, notorio, público. Ahí nada fue oculto, todo está evidente. Esa acta que ahí se hizo fue ratificada el 7 en el comienzo o en la primera sesión ordinaria que fue convocada por el presidente Guaidó, que se desarrolló plenamente con todo lo que ya sabemos que tuvimos que pasar, con agresiones que hubo, grupos de acoso colectivos del régimen, guardias nacionales, policía, para poder entrar a la Asamblea Nacional, pero logramos, y ahí dentro del hemiciclo se instaló la sesión y se aprobó el acta, es decir, se consumó todo ese proceso, todo ese hecho que se inició el 5 de enero cuando nosotros elegimos a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Ese hecho ha sido reconocido por la comunidad internacional, eso es sumamente importante. O sea, tenemos nosotros no una cuestión que ya lo dijimos, sino que hay una eficacia jurídica y política que la comunidad internacional y organismos de representación colectiva, como por ejemplo la Unión Europea, la Unión Interparlamentaria, esas son organizaciones que tienen que ver mucho con la protección parlamentaria a nivel internacional, han reconocido precisamente la legalidad de lo que se hizo el día 7, cuando se ratificó allí la presidencia de la República interina de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional. Ahora, diputado, perdón que lo interrumpa, para aprovechar el tiempo que nos queda. Con relación a la posición del ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, quien ayer envía un mensaje muy claro, se pone del lado del gobierno de Irán, de los socios de Maduro. Bueno, ¿cómo participar en un proceso electoral que pretenden organizar, tal y como lo ha dicho abiertamente el presidente de la Constituyente Comunal este año, con una Fuerza Armada, o al menos un alto mando, cooptado justamente por el chavismo, que además se niega a reconocer la voluntad popular, como quedó evidenciado durante los días 5 y 7 de enero de este año? Quisiera su comentario. Sí, yo quería ratificar el procedimiento que acabo de señalar sin obviar la pregunta. Pues, específicamente, el presidente Guaidó le exigió a Padrino
que explicara la presencia de todos estos organismos militares entorpeciendo la fluidez, el libre tránsito que tenemos nosotros los diputados y como cualquier otro ciudadano desde el punto de vista constitucional, tanto el 5 de enero como el 7 de enero. Ahora bien, así como logramos estar en la Asamblea Nacional con todos esos obstáculos y todas esas presiones en contra, pues así tenemos que presionar para que aquí en Venezuela se den elecciones libres y se den elecciones concretas, transparentes, sin ningún tipo de presiones militares de esta naturaleza. Los militares no pueden estar activando políticamente y sobre todo vinculándose a grupos terroristas internacionales que ya nosotros lo hemos dicho. En el caso de este general iraní que murió, Soleimani, nombre así, pues, todo el mundo sabía que estaba mezclado y metido en acciones terroristas, clasificado como tal por todos los organismos internacionales. Así pues, lo que estamos viendo nosotros con ese video donde está Diosdado Cabello, donde está Carreño, en donde están funcionarios pues del régimen, pidiendo venganza por la muerte de este general, cuando aquí han habido cantidades de muertos asesinados por el régimen, jóvenes que han sido asesinados en las calles por el régimen, y nosotros lo que estamos pidiendo es justicia. Y nosotros lo que tenemos es que seguir peleando, luchando, presionando. Es decir, no nos rendimos. Nosotros ya hemos venido demostrando precisamente esta acción y que las propias Fuerzas Armadas, como lo acaba de decir el presidente Guaidó, todos los cuadros medios, profesionales y técnicos y de alto mando de las Fuerzas Armadas se den cuenta que están del lado de la traición, que están del lado de la violación de la Constitución, que están del lado del terrorismo, que tienen que salirse de ese sector. La historia los va a señalar con el dedo de la ignominia el día de mañana, si es que ya no están siendo señalados como tales por el pueblo venezolano. Así pues, de que nosotros los invitamos a que se pongan de este lado de acá, que nos ayuden a reinstitucionalizar el país, a reinstitucionalizarlo democráticamente. No pueden estar en contra de la Constitución. Nosotros representamos la Constitución. El pueblo venezolano necesita unas elecciones libres, que el pueblo decida. El régimen de Maduro no quiere elecciones libres, obviamente, porque las pierde. Eso es todo. Por eso, una demostración que vimos el 5 y el 7 de enero es eso, precisamente unos sectores militares que están avalando una dictadura, que no quieren desprenderse del poder, mientras que el pueblo sigue sufriendo en carne propia la falta de luz, la falta de gas, la falta de gasolina, que ya lo empezamos a ver aquí en Caracas, porque para qué decirte, en el caso de Mérida nosotros pasamos 7 y 8 días sin poner gasolina. Así pues, de que el pueblo venezolano está sufriendo, los militares no pueden estar en contra del pueblo, es contra natura. Ellos tienen que estar al servicio de la Constitución, al servicio de la República, de la soberanía popular del pueblo venezolano que está sufriendo en este momento. Diputado, brevemente, dos inquietudes al cierre. Número uno, ¿piensa usted en lo personal que se puede concurrir a unas elecciones en estas condiciones? Y número dos, ¿cree que hay que sancionar o promover sanciones contra los dirigentes que conformaron la fracción de los CLAP, incluyendo a un dirigente de Acción Democrática, el señor Negal Morales, hasta ayer, me corregirá, subsecretario de su organización? ¿Qué puede decirnos? No, mira, vamos a hablar claro. En primer lugar, ahorita no hay condiciones objetivas para hacer elecciones. Por eso precisamente estamos luchando, estamos exigiendo y estamos haciendo todo esto que se está haciendo para que aquí se produzcan elecciones libres. Ahorita esto está militarizado, esto es una dictadura, pero hay que pelear. No podemos quedar con los brazos cruzados diciendo, bueno, no actúo porque la situación está así. Todo lo contrario, hay que dar la pelea y que siga la comunidad internacional presionando y que se produzcan todas las sanciones que se tienen que producir. Ya, por ejemplo, cuando se aprobó estas medidas del TIAR el 3 de diciembre pasado en Bogotá, es la primera vez que América Latina o América está unida en torno a un propósito de restablecer la democracia en Venezuela y sobre todo de aplicar sanciones. Comenzaron con 29 funcionarios de los 2.000 que están siendo investigados. Eso tiene que profundizarse. Y en el caso concreto, mira, de Negal Morales, él está expulsado de Acción Democrática. No pueden confundir a AD con él. AD no está en eso. Ustedes vieron las intervenciones de Henry Ramos, la actitud de cada uno de nosotros físicamente poniendo, sometiéndonos a las presiones físicas de penetrar la Asamblea Nacional cuando en los apretujamientos te pueden hasta partir una costilla, por decirlo menos. Ese es un traidor, ese no es ADECO. AD no es eso. Eso es un oportunista. Tuvo todas las posibilidades del mundo. Llegó a ser secretario de la Asamblea Nacional. Llegó incluso a ser secretario del partido aquí en el estado Miranda. O sea, no puede decir nada de que le cerraron las oportunidades en el partido. Son tipos débiles ideológicamente, no están formados precisamente para aguantar esta lucha,
sino que responden a intereses personales, porque el que está en ese grupo CLAP, en ese grupo de traidores, no pueden ser llamados luchadores democráticos, todo lo contrario, se vendieron al diablo. Ese es como este señor Loaiza de Mérida, que fue presidente de la Asociación de Profesores de la ULA, profesor de ciencia política, que el día 4 de enero pontificó en la reunión de los parlamentarios con el presidente Guaidó hablando de ética y de moral, y no habían pasado 24 horas cuando ya le estaba entregando el alma al diablo. Son traidores, son falsos. Es decir, esta es una lección que se tiene que aprender para seguir investigando más a fondo, porque de repente hay caretas que todavía no han caído. Y esa es la verdad, por eso es que ahorita se necesita apuntalar mucho más la unidad entre todos nosotros, lo que hemos venido demostrando. Aquí hay 100 diputados restiados, mujeres y hombres, que hemos dado la cara, que no nos hemos rendido, que no nos hemos amilanado y que estamos dispuestos a llegar hasta el final. Y por eso es nuestra presión para que a nivel internacional sí se apliquen sanciones. Estos tipos tienen que aplicarles sanciones, ya han anunciado que les van a aplicar sanciones. Son individuos de lo peor. Bueno, diputado Williams Dávila, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, dirigente de Acción Democrática, diputado por Mérida en la Asamblea Nacional. Me quedo con algunas de las ideas que ha compartido con nosotros. Según su opinión, no hay condiciones objetivas para celebrar elecciones en nuestro país y a lo mejor no han caído todas las caretas todavía. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 705.